si queremos cambiar la historia, y por eso la palabra histórico aparece aquí, si queremos cambiar la historia, entonces no es un simple cuadro más, sino es un cambio de era. Y ese cambio de era, no geológica, ¿no?, de los grandes periodos de la prehistoria y de la historia de la humanidad, de la especie humana, es un cambio de era de la historia de Colombia. De una historia de Colombia que es violenta, depredadora por una historia, por una era de paz. Y entonces no es un simple cuadro. En la historia de Colombia han existido momentos en donde se ha podido intentar cambiar de era. Y no solamente lo han hecho las fuerzas progresistas de la actualidad, como en la Constitución del 91, sino atrás, por ejemplo, la Revolución en Marcha de López Pumarejo, del 36. Balbuceos, intentos que se hundieron en sangre, cuyos herederos, por ejemplo, los candidatos presidenciales después del 38, en los 40, uno, Gabriel Turbay, se suicidó y el otro, Gaitán, lo asesinaron. En medio de una masacre, un genocidio del pueblo colombiano. Se dividieron. Gabriel Turbay, que quería desarrollar la revolución en marcha, no nos confundamos por su apellido, era un revolucionario de la época. Y Gaitán, que era otro, se dividieron y ganó el fascismo. El fascismo llegó al poder. Bueno, volvamos ahora. Hoy, en ese entonces creo que no existían las encuestas, nadie le podía decir a Gaitán, oiga, es que, ojo, no, hagan un acuerdo, etcétera, reúnanse. Ni a Gabriel Turbay. Cuando se dieron cuenta ya fue después, ya no había reversa y el señor Gabriel Turbay se fue a París triste, porque ¿qué puede pasar cuando estás desarrollando unas transformaciones democráticas? Te apasionas. Estás viviendo un cambio de la historia que era la revolución en marcha en esa época, el liberalismo, y de pronto cometes una equivocación tal que se produce la división de las fuerzas mayoritarias de ese cambio, populares, y lo que gana es el fascismo y hunde el país en el genocidio. A los electores que esperanzados iban a votar por la revolución en marcha liberal y los masacran, 100.000, 200.000, 300.000, pues el hombre se suicidó. El suicidio de Gabriel Turbay, una persona poco conocida en la sociedad actual contemporánea, conocemos más a Gaitán. El suicidio de Gabriel Turbay es el hecho biográfico que demuestra el gran fracaso de la nación por cambiar de era. Pues nosotros estamos aquí a punto, de acuerdo ahora sí a las encuestas que nosotros sí conocemos, de entrar a un momento de esos mismos de poder cambiar una nación, de cambiar de era. Eso provoca muchas tensiones, porque si la ley es fundamental, entonces hay que tener una fuerza determinante en el Congreso de la República. Y aquí se provoca una tensión, porque llevamos décadas, desde el 91, yo creo que un poco atrás, yo ya no me acuerdo bien, de tantas reformas políticas que se han hecho, que nos hemos acostumbrado a que una campaña electoral es una campaña de un afiche, una persona, un número, y por favor voten por mí. Y ese ha sido el desarrollo. Voten por mí, porque yo me río así, porque yo me río así. Ellos usan el dinero para el vote por mí. Usan la fuerza paramilitar, las armas y el fraude. 2 millones de votos hay en Colombia de fraude, con jurados, entre otras compañeros de Olof Palme,
Europa debe enviar aquí no simplemente una delegación turística parlamentaria, que siempre es de mayoría de derechas, la lidera el Partido Popular Español. ¿Cómo que llama el señor que siempre viene? Bueno, Salafranca, siempre. Son dos hermanos, siempre llegan todos y aplauden. Aquí tiene que llegar una delegación, además técnica, para explorarle el software, y ese mandato tiene que darlo la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el mandato de una delegación de carácter técnico para mirar el software. Porque aquí hay 2 millones de votos de fraude, además de la compra del voto, que se hace a través de los jurados homogéneos. El alcalde, bueno, no voy a mencionar un pueblo para no meterme en líos, sino el alcalde de un pueblo en Antioquia, o del sur del Magdalena, o del centro del Magdalena, el alcalde es de ellos, del uribismo. Y la norma les permite nombrar los jurados. Y entonces, ¿cuáles son los jurados de la mesa? Pues los empleados del alcalde y los contratistas del alcalde, y todos quedan de la misma. Y entonces, como no hay un testigo desde las 8 de la mañana, si acaso hay uno después de las 4, entonces ellos cogen los votos y los meten. Hay mesas de 500 votos. Si ustedes hacen una simple operación matemática, descuéntame aquí este tiempito, porque solamente para... Si ustedes hacen una operación matemática, el promedio de un elector para votar, una vez entra, vota, etcétera, y sale, son 2 minutos. Y hay 480 minutos en la jornada electoral, de 8 a 4. Pero ¿cuántos votan por mesa? Matemáticas, 240. Porque hay mesas de 500. Se volvieron flash. No, metieron los votos. Y como todo el jurado es el mismo, simplemente llenan una planilla con unos datos que le pasan las mafias de la registraduría, que son de gente que se fue del país con sus números de cédula. Y en esas mesas están esos censos electorales, los votos de personas que no existen en Colombia. Y así ganan. Cuando se suman todas las mesas atípicas de más de 300 votos por jornada, hay, por ejemplo, en las elecciones del 2018 entre Duque y Petro, en las mesas típicas quedamos empatados. Y en las 53.000 mesas atípicas, él sacó 2 millones de ventaja. Bueno, pero cierro el paréntesis porque de esto no era que estábamos hablando, esto ya es la carpintería de lo que corresponde. Lo que estoy diciendo es que un pueblo tiene que cambiar para cambiar los representantes, para cambiar las leyes, de tal manera que esas leyes vayan a ser las leyes del acuerdo sobre lo fundamental, es decir, las leyes básicas para la convivencia. Las leyes básicas para la convivencia no son las que van a decretar el fin del mercado en Colombia. Las leyes básicas para la convivencia son las que van a permitir simplemente y grandemente que la juventud pueda estudiar en la educación superior. O que una persona puede tener la visita de un médico, una médica en su hogar, por muy alejado que esté, para prevenir la enfermedad hasta donde sea posible. O que si se abre el grifo salga agua potable de verdad y todo el tiempo. Y entonces los niños no se mueran de sed. O que un campesino pueda tener tierra para cultivar alimentos en tiempos del cambio climático. Y podríamos hablar más, pero no se trata aquí de explicar una agenda, porque además esa agenda debe ser construida colectivamente, porque es parte de un acuerdo sobre lo fundamental. Pero si los jóvenes no pueden entrar a una universidad, si los niños se tienen que morir porque no hay agua potable, si la enfermedad tiene que aparecer y cundir cuando podría ser prevenible y cuando la muerte podría ser evitable, pues no habrá paz en Colombia.
Estos son los mínimos de una convivencia social. Permítame otra vez el ejemplo europeo. Los franceses. Yo no sé los suecos, ahí usted, los vikingos, solo veo la historia por las series de televisión. Pero los franceses después de la Segunda Guerra Mundial, unos colaboraron con Hitler y otros fueron resistentes. Porque esa nación no estalló en una guerra civil y unos contra otros. Porque no hubo una venganza contra los que colaboraron con Hitler. Y eso en general en Europa. Porque ahí hubo un pacto. Ahí hubo un pacto que consistió más o menos en que ni el totalitarismo del empresariado, que es el fascismo, ni el estalinismo obrero, porque hubo revoluciones e insurrecciones en Europa en los años 20 que, fracasando, dieron pie al crecimiento de los fascismos. Alemania, Austria, Italia, España, la República. Y entonces, ¿qué hubo después del 45? Incluso con pueblos armados, como el italiano, el griego, un pacto de convivencia. Crearon el estado del bienestar que llaman, es decir, educación para su juventud, salud, pensión. Un sistema de tributación que hacía que el empresario pagara un mayor salario en forma, no integral es la palabra, porque en Colombia no es, sino además del salario nominal del obrero que crecía de acuerdo a la productividad, un salario que entra es al Estado y se entrega en el estado de bienestar. Ese fue el pacto de convivencia, solo hasta ahora lo están rompiendo. Bueno, nosotros necesitamos un pacto de convivencia. Son leyes, pero para eso entonces tenemos que cambiar los representantes del pueblo, si el pueblo quiere el cambio. Entonces, aquí hay un segundo elemento de tensión, y es que no solamente estamos acostumbrados a campañas individuales, olvidados ya de los grandes proyectos colectivos de transformación. La muerte del M-19 es un ejemplo de esto. El M-19 fue un gran proyecto colectivo de transformación, logró su esfuerzo incluso en la constituyente y murió en la acción individual, en la degradación individual. Ahí se acabó 20 años de un esfuerzo que es parte de la historia de Colombia. Pues nosotros llevamos décadas de estos esfuerzos individuales sin proyecto colectivo, sin una idea que le pueda transmitir a la sociedad que este es el gran proyecto de transformación. Y eso tiene que cambiar porque es lo que ahora estamos tratando de consolidar. Obviamente hay una tensión, porque las personas acostumbradas a este tipo de cultura política quisieran mantenerla, creen que es la normal, creen que es eficaz, y no es eficaz porque no hemos tenido desde el 91 hasta la fecha, sino brillantes, pero pequeñísimas bancadas en el Congreso de la República. Y hoy necesitamos una bancada de gobierno, no de oposición. Por tanto, brillante como las de oposición, pero con capacidad de hacer las leyes del pacto histórico. ¿O ustedes creen que los representantes mafiosos nos van a hacer las leyes del pacto histórico? No nos la van a hacer. El Congreso de Colombia, si sigue en manos de los que están, va a ser lo mismo que el de Brasil. Mata al presidente o lo destituye. Y se acabó el proceso o estalla otro tipo de proceso. Entonces, la gobernanza del pacto histórico implica un cambio del Congreso de la República, pero para poder cambiar el Congreso de la República
necesitamos cambiar nuestras propias maneras de entender la política y de hacer la política en Colombia. Hay más tensiones en esto, no me voy a alargar más porque obviamente ponernos en una tarea que es inédita para todos nosotros, ganar la presidencia y hacer leyes y transformar el país en medio seguramente de muchísimas tensiones que las va a haber. Pues es un episodio inédito porque nunca lo hemos vivido. Lo que yo diría es que no podemos seguir como hemos vivido, porque el episodio al que estamos a la puerta es inédito. No se puede vivir como hemos vivido. No se puede hacer como hemos vivido, con nuestras propias tradiciones y culturas. Hay que romper, hay que hacer rupturas, saltos de continuidad. Nos toca ponernos en otro ambiente, en otra concepción, la concepción de poder, no la concepción de oposición. Lanzar esta idea de acuerdo sobre lo fundamental implica en las regiones tejerlo. No es un acuerdo con cualquier politiquero por ahí, por una suma matemática de votos a ver cómo se pasa el umbral. No, es un esfuerzo para que el mismo territorio, el departamento, llamémoslo así, que no es propiamente la imagen del territorio, pero que en el departamento surja la lógica del acuerdo social y pueda expresarse en el Congreso. Y esto nos pone en unas dinámicas interesantes, la verdad, pero también inéditas. Porque si lo hacemos por la manera tradicional, simplemente construimos unas listas de 2, 3 en conflicto, líderes débiles todos, que al sumarse no pasan el umbral. La mayoría de las fuerzas progresistas no llegan al Congreso de Colombia en los departamentos, porque en la mayoría de los departamentos desde el inicio no se pasa el umbral. La mayoría de los departamentos de Colombia nunca han elegido un representante progresista. La mayoría. Y se trata aquí de tener mayorías, o por lo menos la masa crítica determinante. Si en Antioquia, que es donde está el gran fortín de la extrema derecha colombiana en términos cuantitativos y electorales, donde somos débiles relativamente, tenemos 3 candidatos al Senado progresistas, cada uno en una lista diferente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y están creciendo, 3 ahora, pero dentro de 2 semanas no, quizás sea peor, porque esto se reproduce. Si en Sucre, que elige 3 representantes, la mayoría del pueblo decidió el cambio, vota Petro a la presidencia, desde hace tiempo, desde varias elecciones para acá, vota Petro a la presidencia. Pero hay 3 representantes y allá se mueve el billete para comprar los votos. Y nuestros líderes reducidos en liderazgo regional, porque han matado, porque hay miedo, porque etcétera, porque se han exiliado, porque se han volteado, etcétera, se dividen en 2 listas que creen que pase. Y si esto se reproduce en todos los departamentos de Colombia, etcétera, etcétera, pues volvemos a repetir la historia. El primer resultado electoral es no pudimos. Y si el primer resultado electoral es no pudimos, tampoco vamos a ganar la presidencia. Entonces, digamos, la táctica aquí tiene que adaptarse, pero esa adaptación es realmente un cambio dentro de nosotros mismos a la idea de poder gobernar a Colombia. ¿Y por qué gobernar a Colombia ahora? Porque las encuestas nos lo dicen, y esas encuestas que reflejan que la sociedad decidió un cambio, que no es la misma sociedad del 2005, del 2010, del 2000. Esa sociedad era otra. Esta sociedad, quizás en sus capas más juveniles adelante,
decidió, según esas encuestas, que llegó el momento del cambio. Y entonces refleja en las personas que identifica que pueden ser un cambio su aceptación relativamente mayoritaria. Por eso estamos a puertas de gobernar. No está garantizado, estamos a puertas de gobernar. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que cambió. Esa sociedad está aquí en el Magdalena y en Sucre y en Antioquia y en Bogotá y en La Guajira. Hay una sociedad que cambió. Si nosotros no cambiamos, esa sociedad nos pasa por delante. Nos deja en un rincón de la historia. Si nosotros somos capaces de interpretar ese cambio de la sociedad, entonces nosotros podremos conducir con la sociedad un proceso de una era hacia otra era. Eso es más o menos lo que significa el pacto. Y dejo ahí, Carolina, porque yo creo que me extendí demasiado. Obviamente.